Dios es bueno. Los niños ya se fueron, los bendecimos y declaramos que los maestros comparten palabras para que ellos sigan siendo nutridos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La gloria y la honra para ti. Gracias, Señor, por la cobertura. Aleluya. Gracias a todos los que han orado por mí este fin de semana. La verdad, la cobertura de Dios se siente. ¡Wow! ¡Qué bendición tener a Lía y a Ginela aquí! ¡Amén! ¡Wow! Gloria a Dios, Dios es bueno, santo. Aleluya. Aleluya. La mañana de hoy les voy a estar hablando sobre Primera de Samuel, capítulo 7. Aleluya. El primer versículo dice así: y vinieron los hombres de Kiriat Yarim y llevaron el arca del Señor y le metieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del pacto. Aleluya. La presencia del Señor, el arca, había sido tomado por los filisteos a causa del pecado de Elí, la indiferencia de Elí y sus hijos. El arca había llegado a los filisteos, pero había salido una plaga y ellos entonces determinaron devolver el arca hasta que llegó a Bet-Semes. Y luego entonces los de Kiriat Yarim pidieron el arca, la tomaron y la llevaron, aleluya, a la casa de Abinadab y consagraron a su hijo Eleazar para que guardara la presencia del Señor. Y dice la palabra que por 20 años el pueblo de Israel añoraba, ansiaba la presencia del Señor, sentía que no había comunión, ¿verdad?, con Él, que no escuchaban su voz. Y yo meditaba en esta palabra y decía qué importante es guardar y cuidar la presencia del Señor, porque por 20 largos años ellos lloraban, clamaban al Señor para que el Señor los ayudara. Aleluya. Ahora, si venimos a ver, había un descuido a la presencia del Señor. Dios no quería que no solamente Eleazar fuera consagrado, sino que todo el pueblo de Dios fuera consagrado, fuera separado para Él. Si vemos la historia, tomamos entonces los 20 años que el pueblo de Israel estaba clamando, luego tomamos los 40 años del reinado de Saúl, que no buscó la presencia del Señor. Son 60 años donde la presencia del Señor y la gloria estaba descuidada. Y si tomamos el reinado de David, los primeros 7 años y medio estuvo en Hebrón, ya son 67 años y medio donde la presencia del Señor no era buscada, estaba solamente en la casa de Abinadab. Cuando él llega aproximadamente, ¿verdad?, 3 años y medio, 4, 5 más o menos, a tomar la posición de rey en Israel, ahí es que entonces el rey David comienza a buscar la presencia del Señor y quiere traerla, ¿verdad?, a la casa de Israel. Aleluya. Quiere decir que pasaron más de 70 años donde el pueblo, aleluya, no buscó profundamente la presencia del Señor. El pueblo de Israel, ante la amenaza y el yugo que tenía de esclavitud por los filisteos, comenzó a gemir y a clamar al Señor por ayuda. Aleluya. Y pensamos también, leía en un comentario, que el Señor también lamentaba por el pueblo de Israel. El pueblo lamentaba que no escuchaba la voz del Señor, pero el Señor también lamentaba porque el pueblo de Israel estaba alejado. Y se levantó la voz profética de Samuel, aleluya, al cabo de los 20 años, ¿verdad? Y dice allí el versículo 3,
Y lo leemos. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón al Señor, y a Él solo servid, y Él os librará de mano de los filisteos. Así que este hombre del Señor levantó una palabra, aleluya, de arrepentimiento para el pueblo, aleluya, un mensaje de arrepentimiento. Él comenzó a señalar la condición pecaminosa del pueblo de Dios, aleluya, y denunciaba todo compromiso con el mal. Había un llamado al corazón a devolver el corazón del pueblo hacia Dios y a servirlo de todo corazón. Y entonces la respuesta se daría: yo os libraré de los filisteos. Y no hay nada de diferencia cuando nosotros leemos Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, y muchos de nosotros lo sabemos. Aleluya. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Había unas condiciones que el hombre tenía que dar, unos pasos, porque él buscaba la presencia del Señor, pero no había una respuesta del cielo a ese clamor. Y me parece que en este versículo de Segunda de Crónicas 7:14 hay un punto importante. Dice: entonces yo oiré desde los cielos. Cuando nosotros queremos que el Señor nos escuche, ¿verdad?, tenemos que sacar todo aquello que impide, ¿verdad?, para que entonces nuestro clamor llegue a la presencia del Señor y Él traiga la respuesta y la sanidad que tanto necesitamos. Aleluya. Cuando yo pensaba en la vida de Jacob en Génesis 35 recibe este mismo llamado. Dios lo llama a Betel. Betel era casa de Dios, y cuando leemos la historia en la palabra, vemos que Jacob huía de Esaú hacia Betel. Se llamaba Luz, y Luz es separación. Cuando él llega a Luz, ¿verdad?, toma una piedra y la usa como cabecera. Ya era de noche y empieza a descansar. Y allí, mientras él descansaba, él tiene un sueño de parte del Señor. Él vio entonces, como decía el pastor ahorita, la escalera, que es tipo de Jesucristo, que es el único camino al cielo, donde ángeles subían y ángeles bajaban. Y al final de esa escalera él pudo ver al Señor cuando le dijo, ¿verdad?, que le cuidaría y le llevaría, ¿verdad?, en todo lo que le hiciera, y le devolvería a su casa. Él sería su protección. Aleluya. Ahora Jacob había pasado 20 años, había llegado a Peniel. Él había cambiado el nombre a aquel lugar de Luz por Betel, separación por casa de Dios. Y leía un comentario que cuando nosotros nos separamos para Dios, estamos listos para hacer su casa, su habitación. Y Dios lo llamaba nuevamente, ¿verdad? En Peniel tuvo esa experiencia donde el Señor cambió el nombre de Jacob por Israel. Y luego 10 años pasaron cuando el Señor le había dicho: devuélvete a Betel. Y hay una serie de llamados en esta mañana que les voy a estar compartiendo. Hay un llamado al corazón del hombre, aleluya, y hay un llamado ahora para que volvamos y habitemos en Betel, que es la casa de Dios, aleluya. Pero una de las cosas que sabía Jacob es que si era llamado a Betel, él tenía que quitar entonces los dioses paganos para poder subir y levantar un altar allí al Señor. Así que él convocó a toda su familia y le dijo, en otras palabras: voy tras la presencia del Señor, pero necesito que toda la familia se limpie y quiten, aleluya, los dioses que impiden la presencia y la manifestación de Dios. Cambien sus vestidos y subamos a Betel a adorar al Señor.
La palabra dice que Jacob y toda su familia quitaron los dioses paganos y subieron a Betel, aquel lugar donde él había tenido ese encuentro cuando él clamaba en los tiempos de angustia. Aleluya. Y allí levantó un altar al Señor. Cuando él levantó el altar, dice que el terror de Jehová cayó sobre todos sus enemigos y no pudieron perseguir a Jacob. Aleluya. Llamado a ir a Betel. Aleluya. Ahora bien, cuando vemos la historia en el libro de Josué, vemos que un hombre llamado Acán tomó el anatema y lo llevó a su casa. Y cuando el pueblo estaba en victoria, ¿verdad? Estaba la presencia del Señor, de momento hubo un revés. Aleluya. Y dice la palabra que entonces tuvieron una derrota en Ai. Así que Josué clamó al Señor por qué había ocurrido esto. Y el Señor le dijo: cuando quiten los enemigos delante de vosotros, entonces podrán vencer a sus enemigos. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y favor a los que tienen un corazón perfecto para con Él. Así que hay un llamado, ¿verdad?, al corazón, a nosotros poder mirar nuestro corazón y buscar qué hay en nuestro corazón. Aleluya. Y busqué que un corazón perfecto es un corazón que es completamente de Él, que no tiene un compromiso con otro, sino que es totalmente de Él. Uno que confía sinceramente en Él, un corazón fiel, comprometido con Él. Aleluya. En el versículo 4 de Primera de Samuel, capítulo 7, vemos que el pueblo obedeció el mandato del Señor y quitaron entonces a aquellos dioses, pero noté algo, no se arrepintieron. Aleluya. Entonces el versículo 5, aleluya, de Primera de Samuel capítulo 7, dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Israel estaba por experimentar un mover poderoso de Dios, aleluya, como lo estamos nosotros en este día, aleluya, a punto de experimentar un poderoso mover de Dios. Cuando vemos la palabra Mizpa, Mizpa fue también un lugar de pactos, un lugar de juramentos, un lugar de acuerdos. Dice la palabra que Jacob y Labán establecieron un acuerdo en Mizpa. Y Mizpa también es un lugar, aleluya, además de pactos, es un lugar, aleluya, de vigía, es un lugar de atalaya. Dios le estaba diciendo: ahora ya ustedes han quitado los dioses paganos y ustedes han quitado lo que estorba mi presencia. Ahora había un llamado a reunir a todo ese pueblo para que subiera y fuera a Mizpa. Aleluya. Lugar de vigilancia, lugar de atalaya. Es un llamado a la intercesión, un llamado a tomar nuevamente la posición que Dios nos ha dado. Aleluya. Santo. Y juntándose en Mizpa, dice la palabra que dieron otro paso más. Y el próximo paso fue la adoración. Ellos tomaron agua del pozo y la derramaron delante del Señor. Mire los pasos que va dando Israel, aleluya, hacia la presencia del Señor. En una ocasión dice la palabra que David estaba en una guerra y estaban los filisteos en Belén. Había un pozo en la puerta y David sintió un deseo de tomar agua de ese pozo. Y dijo: ¿quién me diera a beber de ese pozo que hay en Belén? Pero hay una guarnición de filisteos en ese pozo. Y 3 valientes de David se levantaron y irrumpieron bajo la cobertura del Señor, guardados por el Señor. Tomaron el agua, la sacaron y la trajeron al campamento de David. Y cuando David tuvo el agua en la mano, dijo: líbreme Dios de tomar esta agua, y la derramó, aleluya, en la presencia del Señor. Eso es adoración, un corazón precioso para Él, aleluya.
Y mire qué tremendo, reúnanse en Mizpa, hagan su parte, porque entonces yo me voy a levantar como un intercesor. Samuel era un hombre especial de parte del Señor, un profeta de Dios, un hombre ungido, un hombre mandado a ser por Dios, un llamado especial, porque Ana no podía tener hijos, y ella en ese clamor, aleluya, comenzó a decirle al Señor, dame un hijo, y Dios le dio a este hombre tan especial para esta nación, a Samuel. Aleluya. Y yo oraré por vosotros al Señor. El alma de la oración no ha terminado. La victoria, he escuchado que está tan cerca de mis rodillas al suelo. Aleluya. Tú quieres una victoria, dobla tus rodillas. Y mañana vuelve y dobla tus rodillas. Yo veía al profeta Isaías tan poderoso. Yo decía, ¿cómo este hombre pudo profetizar tanto sobre, aleluya, el Mesías, sobre Jesús? Como 772 años antes él pudo ver al Mesías, una virgen dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando él dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Yo me imagino a Isaías viendo una película del Mesías, conociendo de antemano quién era Jesús. Y yo preguntaba esta semana, ¿cómo este hombre pudo lograr esto? Y cuando vamos a Isaías capítulo 26, versículo 9, me da la respuesta. Aleluya, busquemos Isaías 26, 9. Gloria a tu nombre, Señor. Manifiesta tu poder en esta mañana, Señor. Este es tu día y este es tu año. Con mi alma te he deseado. Había un anhelo de Isaías por buscarlo. Él había recibido un toque de parte del Señor que había cambiado la vida de Isaías. Había salido un carbón encendido y había tocado a Isaías. Isaías había guardado esa presencia especial del Señor. Aleluya. Y todas las mañanas se levantaba. Con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que dure el Espíritu dentro de mí, en tanto que yo tenga vida y me permitas el soplo de vida, madrugaré a buscarte. Aleluya. Y ese era el secreto, porque tenía una comunión especial con el Señor. Isaías 50 dice, cada mañana me despertará mi oído para oír como los sabios, no las noticias de la tierra, sino las noticias de lo alto. Y le fueron anticipados casi 800 años antes lo que iba a acontecer con Jesús. Pero no fue el único hombre de Dios tan especial. Cuando pienso en la vida de Job, yo veo la vida de Job, que Job había hecho un cerco alrededor de su casa. Y uno se pregunta, wow, este hombre tenía una cobertura especial de parte del Señor. Y cuando vamos a Job capítulo 1, versículo 5, vemos que allí había el secreto de que cada mañana, cada día él se levantaba para levantar un sacrificio y adoración al Señor por su familia. Y cada día que él se levantaba, él establecía un bloque de la protección del muro hasta que logró rodear su vida a causa de la oración. La oración no ha pasado de moda. Es el alma más poderosa que tiene el ser humano. Aleluya, sobre la tierra. Clamar al cielo para que él responda. Y se juntaron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Y otro punto importante, y ayunaron aquel día. Aleluya. Ayunaron aquel día y dijeron, contra el Señor hemos pecado. Así que llegó el momento del arrepentimiento. Habían, ¿verdad?, sacado, movido los dioses ajenos. Aleluya. Habían adorado al Señor, pero ahora, aleluya, estaban arrepentidos de sus fallas, de sus pecados. Y allí en Mizpa fue que Samuel comenzó a juzgar al pueblo del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El versículo 7 dice, y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor
de los filisteos. A veces tú tomas una decisión en tu vida de buscar al Señor. Y tomas, esto es un año nuevo, van apenas 15 días y tú dices, voy a buscar al Señor. Y tú sabes que se te presenta una oposición, como se me presentó a mí esta semana, que le comenté al pastor Nelson, una lucha, aleluya, que se presenta, aleluya, tratando de oponerse a que tú continúes el caminar en Dios, aleluya. Así que no te sorprenda cuando tú tomes, Ana, tu posición en Dios y se levante guerra contra ti, contra tu casa, porque la guerra, como dice Pastora Gloria, es porque estamos buscando la presencia del Señor. Hay un pueblo que ha podido vivir como en los tiempos de Saúl sin presencia y sin buscar la gloria, y vemos los resultados. Pero hay un pueblo como el pueblo de David, aleluya, que buscó el arca y Dios lo bendijo. Así que si te has levantado a decir, este es mi año, voy a buscar al Señor de todo mi corazón, no te sorprendas que se levante guerra contra ti. Aleluya. Y dice la palabra que los israelitas tuvieron temor. Y la palabra me dice en el Salmo 42, y pensaba en esto esta mañana, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios, porque aún has de alabarle. ¿Por qué te abates y te turbas? Aleluya. Cuando no esperamos en el Señor, viene el abatimiento, viene la turbación. Pero hay que salir de ese punto y decir, me muevo, aleluya, a la espera en el Señor. Amén. Y Dios le dijo a Moisés, está quieto si ves la salvación. Jehová va a pelear por vosotros. Amén. Nosotros vamos a estar tranquilos. Aleluya. Santo. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel, un punto muy importante para tu casa: no ceses de clamar, Samuel, no dejes de orar, Samuel, por nosotros al Señor nuestro. Aquí el pueblo estaba reconociendo, Pastor Nelson, que pertenecían al Señor. Le dijo, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Solo Él puede guardarnos, solo Él puede cuidarnos, y ese clamor no puede cesar. Hay un llamado a no cesar en la oración. Y Samuel, dice la palabra, que tomó cordero de un año, de poco tiempo, tomó un cordero de leche tierno, lo sacrificó entero en holocausto y clamó al Señor por Israel. Y el Señor lo escuchó. Un cordero, aleluya, tipo de Jesucristo. Samuel también como un sacerdote, clamando por su pueblo. Aleluya, sacrificó aquel cordero como el cordero inmolado que fue Jesús, quien, aleluya, derramó su sangre por ti y por mí. Aleluya. Y el Señor contestó el clamor de Samuel. Aleluya. Y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los desbarató, y fueron vencidos delante de Israel. Clamó y la voz del Señor tronó. Dígale al Señor, Señor, que mis enemigos escuchen tu tronar y tengan que oír de mi casa y de tu presencia. Aleluya. Dios los desbarató. Mira un hombre en oración. David tenía una honda y tenía una piedra, pero Samuel no contaba con un ejército terrenal, no tenía una espada. El ejército de Israel tenía, pero Samuel tenía el cielo abierto. Amén. Aleluya. Y cuando clamó, el ejército del cielo lo asistió. Aleluya. Así que yo no necesito tener almas humanas y carnales. Yo necesito tener almas espirituales para que cuando yo clame, el Señor defienda la causa. Aleluya. Esas eran las almas de Samuel. Y saliendo los hijos de Mizpa, de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, un pueblo que tenía. Cuando llegó, aleluya,
ese toque del Señor, ellos cobraron fuerza, cobraron seguridad, salieron de sus puntos, ¿verdad? Que antes corrían temiendo al enemigo, ahora iban detrás del enemigo llenos de valentía, llenos de la presencia del Señor. Aleluya. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta debajo de Betcat. Si me puedes llevar al Salmo 18, 37 al 40. Porque es la voluntad del Señor que nosotros persigamos a nuestros enemigos. Aleluya. Y obtengamos la victoria. Samuel 18, 37. Salmo, sí, gracias, pastor. Salmo 18. ...37 al 40... dice: perseguía a mis enemigos. Vamos todos juntos. Aleluya. Perseguía a mis enemigos, los alcancé y no volví a acabarlos. Próximo. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me rodean. Perseguimos a nuestros enemigos hasta destruirlos. Aleluya. Ahora dice la palabra: tomó luego Samuel una piedra tipo de la roca que es Jesucristo. Aleluya. Esta mañana tú puedes tomar una piedra en tu mano, tú puedes levantar tu mano, aleluya, con tu piedra ahí, aleluya, que es la roca que es Jesucristo, roca inconmovible. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Y tomó una piedra de aquí, del lugar donde estaba, aleluya, la piedra de Ebenezer. En esta mañana maravillosa, mi Señor, aleluya. Hay un llamado del Señor para que tú levantes el nombre de Jesús en tu casa y que tú establezcas esta piedra y jamás el enemigo pueda regresar. Dice la Biblia, aleluya, tomó esta piedra y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y mire qué poderoso, fueron los filisteos humillados que no volvieron más al término de Israel, no pudieron volver a entrar por una piedra. Esas eran las armas de Samuel, no tenía otra. Aleluya. Aleluya. Y la mano del Señor fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. El Señor me dio esto y lo quiero compartir. Y el Señor busca a Samuel. Hay hombres que se levantan en sus generaciones para impedir que el enemigo opere. Mientras Samuel vivía, los planes del enemigo estaban frustrados. No podía operar. Hay hombres que se levantan en sus generaciones para impedir que el enemigo opere. Por aquí tú no pasas. Hay hombres que defienden, que interceden, levantan muros de protección. Son entendidos en los tiempos, llevan al pueblo a santificarse, a la oración y a la adoración. Aleluya. Ese era Samuel para el pueblo. Aleluya. Y fueron restauradas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas. Hubo restitución. Desde Crom hasta Gat con sus términos, e Israel las libró de mano de los filisteos. Aleluya. Y hubo paz. Llegó la paz entre Israel y el amorreo. Aleluya. Gracias, mi Señor, por tu obra, Señor. Aleluya. El 15 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba la vuelta. ¿A dónde? A Betel, a casa de Dios, y a Gilgal. ¿Y qué era Gilgal?
Gilgal era el lugar donde Josué tenía el campamento y circuncidaba, ¿verdad? Quitaba aquello que impedía la presencia del Señor. Y a Mizpa, que era el lugar de atalaya, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Y se volvía luego a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Aleluya. Así que otro punto y otro llamado es para edificar altar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ya casi finalizando en esta mañana, yo meditaba que todo terminó ahí. El pueblo del Señor no buscó la presencia en casa de Aminadab. Y meditaba yo, nosotros después de obtener la victoria, no podemos abandonar la gloria. Después que el Señor nos trae respuesta, nosotros tenemos que ir como Obed-Edom a buscar el arca de la presencia. Aleluya. Y como David, amarla y quererla y cuidarla. Aleluya. La presencia del Señor no se podía quedar como Obed-Edom porque solamente habría la bendición de Dios para un solo hogar. Sin embargo, David quería que todo el pueblo, y sobre todo Dios, que todo el pueblo del Señor tuviera esa presencia. Así que hay varios llamados en esta mañana. Yo saqué 7, 8 puntos. Hay un llamado, puede ponerse en pie. Hay un llamado al corazón. Aleluya. Hay un llamado para ir a Betel, casa de Dios, y habitar allí. Hay un llamado a volver a Mizpa, a las torres de vigía, a la intercesión. Hay un llamado a la obediencia. Hay un llamado a no cesar de orar. Hay un llamado a levantar su nombre en alto. Aleluya. Hay un llamado a establecer un altar en tu casa. Y hay un llamado a buscar de su presencia. El tema que, ¿verdad?, el Señor me dio para el mensaje fue buscadores de su presencia. Aleluya. Me gustaría que luego que escuchemos el cántico, Pastor Nelson orara por esto, ¿verdad? Yo había sentido 3 puntos. Orar para que todo lo que ha impedido la presencia del Señor en nuestras vidas sea removido. Levantar entonces el nombre de Jehová en alto, aleluya, proclamando su señorío en nuestras vidas. Que el enemigo no vuelva, aleluya, a entrar por nuestro territorio. Y la número 3, que busquemos de su presencia. Aleluya. Padre, yo te bendigo y te exalto por entonar el cántico. Gracias por esta oportunidad. Recibe la gloria y la honra, Señor. Tuya es, en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor Nelson.